En el año 325, obispos llegados desde los confines del imperio se reunieron bajo la mirada de Constantino para afrontar una crisis que amenazaba la unidad de la Iglesia. En Nicea comenzaría una nueva etapa en la historia del cristianismo. Bienvenidos a Oriens Fidei. Hace 17 siglos, en una pequeña ciudad de Bitinia, se produjo un acontecimiento que cambiaría para siempre la historia del cristianismo. Por primera vez, obispos procedentes de las costas atlánticas, de las ciudades de Siria, de los desiertos de Egipto y de las provincias de Asia, se reunían en un mismo lugar para decidir una cuestión que afectaba a toda la Iglesia. No era una reunión local ni un sínodo regional. Era algo completamente nuevo. Era el comienzo de la historia de los concilios ecuménicos. Muchos de aquellos hombres llevaban todavía en sus cuerpos las cicatrices de las persecuciones de Diocleciano y de Galerio. Algunos habían perdido familiares, otros habían sufrido la prisión, mutilaciones o el destierro por negarse a renunciar a su fe. Apenas habían transcurrido unos años desde que el cristianismo abandonó las catacumbas y las cárceles imperiales para sentarse por primera vez a debatir públicamente sobre su propia doctrina. La cuestión que los había reunido era importante, pero el acontecimiento que estaba a punto de desarrollarse lo era todavía más. En Nicea no solo se discutiría sobre Cristo o sobre las enseñanzas de Arrio. Allí se establecería un precedente destinado a perdurar durante siglos. La idea de que la Iglesia Universal podía reunirse para definir solamente su fe y resolver sus divisiones mediante el consenso de sus obispos reunidos en un concilio. El encuentro había sido convocado por un emperador, financiado por el Estado y celebrado bajo la protección del poder imperial. Sin embargo, las decisiones que allí se tomarían no pertenecieron al ámbito de la política, sino al de la fe. En el verano del año 325, en la ciudad de Nicea, nacía una institución que acompañaría al cristianismo durante los siglos venideros. Y junto a ella comenzaba uno de los capítulos más decisivos de la historia de la Iglesia. Tras derrotar a Licinio en el año 324, Constantino quedó como único dueño del Imperio Romano. Pero al entrar en Oriente descubrió que la paz que había conquistado en el campo de batalla no existía dentro de la Iglesia. Las comunidades cristianas orientales estaban profundamente divididas por una disputa que, nacida en Alejandría, se había extendido ya por Egipto, Libia, Palestina, Siria y Asia Menor. Para Constantino, aquello no era solo un problema interno de los obispos. El emperador veía en la unidad religiosa un elemento esencial de la concordia imperial. Si la Iglesia debía contribuir a la estabilidad del imperio, no podía aparecer ante el mundo como una comunidad desgarrada por acusaciones, sínodos enfrentados y condenas recíprocas. Por eso Constantino decidió intervenir, siguiendo un modelo que ya había utilizado ante el conflicto donatista en África. Primero, intentar la mediación, después, si era necesario,
convocar una gran asamblea episcopal. Al principio, Constantino parece haber considerado la controversia como una disputa excesiva entre teólogos. En una carta dirigida a Alejandro de Alejandría y a Arrio, los exhortaba a recuperar la concordia y a no perturbar la paz de la Iglesia por cuestiones que él juzgaba demasiado sutiles. Pero pronto comprendió que el conflicto era mucho más profundo. No bastaba con pedir silencio. La herida doctrinal ya había dividido a obispos, al clero y a los fieles. Entonces envió a Alejandría a Osio de Córdoba, su consejero eclesiástico de mayor confianza. Osio llevaba años junto al emperador en asuntos religiosos y debía investigar la situación, mediar entre las partes y restaurar la unidad. Pero la misión fracasó. Arrio no se reconcilió con su obispo. Alejandro no podía aceptar como secundaria una cuestión que afectaba al corazón de la fe cristiana. Y Osio terminó convencido de que el problema exigía una decisión de mayor autoridad. Así maduró la decisión de convocar un concilio general. No sería un sínodo local ni una reunión limitada a una provincia, sino una asamblea de obispos llamada a representar a toda la Iglesia. El emperador asumiría la convocatoria, facilitaría los desplazamientos y daría carácter público a sus decisiones. Con ello, la antigua práctica sinodal de la Iglesia entraba en una nueva etapa. Bajo Constantino nacía el concilio ecuménico como instrumento universal para defender la unidad de la fe y de la Iglesia. La convocatoria imperial puso en marcha una empresa que pocos años antes habría parecido imposible. Desde las fronteras de Britania hasta las ciudades de Mesopotamia, desde las provincias del Danubio hasta los desiertos de Egipto, los obispos comenzaron a preparar el viaje hacia una pequeña ciudad de Bitinia, cuyo nombre estaba a punto de entrar en la historia del cristianismo, Nicea. La elección de la ciudad no fue casual. Situada cerca de Nicomedia, residencia habitual de Constantino en Oriente, Nicea ofrecía una posición estratégica y unas comunicaciones relativamente cómodas para los participantes procedentes de las distintas regiones del imperio. Al mismo tiempo permitía al emperador seguir de cerca el desarrollo de las sesiones, sin interferir constantemente en sus trabajos. Por primera vez, el poder imperial ponía sus recursos al servicio de una reunión de la Iglesia de estas dimensiones. El Estado facilitó el transporte de los obispos y sufragó buena parte de los gastos del viaje y del alojamiento. Aquellos hombres que apenas una generación antes habían sido perseguidos por las autoridades romanas, cruzaban ahora las mismas calzadas imperiales y utilizaban las infraestructuras del imperio para reunirse bajo la protección del emperador. La transformación histórica era extraordinaria. No existía un precedente para una asamblea semejante. La Iglesia conocía desde antiguo los sínodos provinciales y las reuniones regionales de obispos, pero nunca se había intentado convocar una representación tan amplia del episcopado cristiano. Más que un simple encuentro disciplinar, se trataba de un acontecimiento destinado a expresar visiblemente la unidad de la Iglesia repartida por el mundo romano. Durante semanas, caravanas, embarcaciones y delegaciones episcopales fueron convergiendo lentamente hacia Bitinia. Algunos llegaban desde las grandes sedes del Mediterráneo oriental. Otros procedían de regiones lejanas y apenas conocidas por el resto de participantes. Todos ellos llevaban consigo las preocupaciones, las tradiciones y las sensibilidades teológicas de sus iglesias locales. Sin saberlo todavía,
aquellos obispos no se dirigían únicamente a resolver una controversia doctrinal. Estaban a punto de participar en una reunión que serviría de modelo para todos los grandes concilios de la historia cristiana, y cuyo eco continuaría resonando muchos siglos después de que las murallas de Nicea hubiesen desaparecido. En Nicea se reunió una asamblea profundamente desigual en su composición, pero de una importancia histórica excepcional. La tradición posterior hablaría del concilio de los 318 padres, relacionando simbólicamente ese número con los 318 siervos de Abraham mencionados en el Génesis. Sin embargo, las fuentes antiguas ofrecían cifras distintas. Algunos hablan de unos 200 obispos, otros de 250, 270 o incluso 300. Con el tiempo, el número de 318 se impuso en la memoria cristiana, no tanto por su exactitud estadística, sino por su fuerza simbólica. La mayor parte de los participantes procedía de Oriente. Asia Menor aportó un número muy elevado de obispos. También estuvieron representadas Siria, Fenicia, Palestina, Egipto y Libia. En cambio, el occidente latino tuvo una presencia mucho más reducida. El Papa Silvestre no acudió personalmente, sino que envió a 2 presbíteros como legados. Junto a ellos se encontraba Osio de Córdoba, figura de enorme peso en la corte de Constantino, y probablemente uno de los personajes más influyentes en el desarrollo del concilio. También estuvieron presentes Ceciliano de Cartago y algunos otros obispos occidentales. Entre los asistentes destacaba Alejandro de Alejandría, el obispo que había afrontado directamente la crisis surgida en su propia iglesia. A su lado aparecía un joven diácono llamado Atanasio, todavía sin el protagonismo que alcanzaría después, pero destinado a convertirse en el gran defensor de la fe nicena durante las décadas siguientes. Su presencia en Nicea anticipaba de algún modo la larga batalla doctrinal que seguiría al concilio. Otro de los grandes nombres fue Eustacio de Antioquía, una de las figuras más firmes contra las tesis arrianas. Su sede, Antioquía, tenía un peso enorme en el Oriente cristiano, tanto por su tradición apostólica como por su importancia teológica. Junto a él se encontraba Marcelo de Ancira, representante de una línea fuertemente antiarriana, aunque sus propias formulaciones acabarían provocando sospechas en años posteriores. Pero Nicea no fue una reunión homogénea de obispos con una sola sensibilidad teológica. Allí estaban también Eusebio de Cesarea, el gran historiador de la Iglesia, hombre culto y moderado, vinculado a una tradición origenista que miraba con cautela ciertas fórmulas demasiado novedosas. Y estaba también Eusebio de Nicomedia, mucho más cercano a Arrio, y figura decisiva entre quienes buscaban frenar o suavizar la condena de sus ideas. La asamblea reunía, por tanto, a confesores marcados por la persecución, obispos de grandes sedes apostólicas, teólogos orientales, delegados romanos, partidarios de fórmulas estrictamente antiarrianas y otros más preocupados por mantener un lenguaje tradicional y bíblico. Esa diversidad hizo del Concilio de Nicea algo más que una reunión episcopal. Fue el reflejo visible de una iglesia que, tras salir de la persecución, debía aprender a hablar con una sola voz ante el imperio y ante sí misma. Cuando los obispos estuvieron reunidos, Constantino hizo su entrada en la asamblea. No llegaba como teólogo, ni como obispo, ni como maestro de la fe, sino como emperador romano y protector de la paz pública.
Su sola presencia expresaba un cambio histórico inmenso. La Iglesia, que durante siglos había vivido bajo sospecha y a veces bajo persecución, se encontraba ahora reunida bajo la protección del poder imperial. Las fuentes presentan la inauguración del concilio con una marcada solemnidad. Constantino pronunció un discurso ante los obispos, exhortándolos a la concordia y a la unidad. Para él, la división entre los cristianos era más dolorosa que cualquier guerra exterior, porque amenazaba la armonía espiritual del imperio que acababa de reunificar. Sin embargo, su papel tenía límites claros. Constantino podía convocar, facilitar los desplazamientos, presidir ceremonialmente y sancionar las decisiones, pero no era él quien debía formular la fe. Las cuestiones doctrinales correspondían a los obispos. Por eso, aunque el concilio nació bajo impulso imperial, su contenido fue obra de la deliberación episcopal. El emperador parecía entender aquella reunión como un gran consejo de expertos religiosos llamado a restaurar la paz. Los obispos, en cambio, la vivían como una asamblea encargada de custodiar la verdad recibida de los apóstoles. Esa diferencia es esencial para comprender el Concilio de Nicea. Fue al mismo tiempo un acontecimiento imperial y un acontecimiento eclesial. También se recuerda un gesto significativo de Constantino al inicio de las sesiones. Muchos habían presentado denuncias y acusaciones contra otros obispos, intentando aprovechar el concilio para resolver rivalidades personales. El emperador mandó quemar aquellos libelos, reservando el juicio último a Dios. Con ese gesto quería impedir que la asamblea se convirtiera en un tribunal de venganzas y orientar sus trabajos hacia la unidad de la Iglesia. Así comenzó Nicea, bajo la mirada del emperador, pero con una tarea que superaba al imperio. Allí no se iba a decidir solo la paz política de Oriente, sino la forma en que la Iglesia confesaría su fe ante la historia. Cuando comenzaron las sesiones del concilio, los obispos no se enfrentaban simplemente a una cuestión terminológica ni a una disputa entre escuelas teológicas rivales. Lo que estaba en juego era encontrar un lenguaje capaz de expresar con precisión la fe de la Iglesia y al mismo tiempo impedir interpretaciones que pudieran desfigurarla. La dificultad residía en que las palabras utilizadas durante generaciones habían demostrado ser insuficientes o ambiguas ante la nueva controversia. Los partidarios de Arrio intentaron presentar una profesión de fe que reflejase sus posiciones, pero las fórmulas empleadas suscitaron un rechazo inmediato entre buena parte de los asistentes. Expresiones como que el Hijo era una criatura o que había existido un tiempo en el que no existía eran consideradas incompatibles con la fe que las iglesias habían recibido y transmitido desde los tiempos apostólicos. Según las fuentes, la lectura de algunos de estos textos provocó incluso interrupciones y muestras visibles de desaprobación entre los obispos reunidos. Sin embargo, el problema no consistía únicamente en rechazar determinadas expresiones. Era necesario formular positivamente qué creía la Iglesia acerca del Hijo y de su relación con el Padre. Muchas de las fórmulas tradicionales resultaban demasiado abiertas y podían ser aceptadas tanto por los adversarios como por los defensores de Arrio. Decir que Cristo era el Logos, la sabiduría de Dios, o incluso que era Hijo de Dios, no bastaba ya para resolver la controversia, porque todos los participantes estaban dispuestos a aceptar esos títulos, aunque los entendieran de maneras muy distintas. Fue entonces cuando apareció el término destinado a convertirse en el centro del concilio, el concepto de homousios, es decir, de la misma sustancia, de la misma naturaleza. La palabra no procedía directamente del lenguaje bíblico,
y precisamente por ello generó reservas en algunos obispos orientales, preocupados por la posibilidad de que introdujera confusión o recordara antiguas controversias teológicas. Pero sus defensores consideraban que poseía una ventaja decisiva. Excluía de manera inequívoca la posibilidad de considerar al Hijo como una criatura o como un ser intermedio entre Dios y el mundo. La fórmula finalmente aprobada afirmaba que el Hijo era Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial al Padre. Cada una de aquellas expresiones respondía directamente a las ambigüedades surgidas durante la controversia. El Hijo no pertenecía al orden de las criaturas, no había sido producido de la nada, no era semejante a Dios únicamente por voluntad o por participación, sino que compartía plenamente la misma naturaleza divina que el Padre. Junto a la profesión de fe se añadieron diversos anatemas dirigidos contra las principales fórmulas arrianas. Quedaban condenadas afirmaciones como que hubo un tiempo en que el Hijo no existía o que fue creado a partir de lo que no era. El concilio no se limitaba así a proponer una doctrina, sino que establecía también los límites de aquello que no podía ser aceptado dentro de la comunión eclesial. La inmensa mayoría de obispos acabó firmando el símbolo niceno. Algunos lo hicieron con plena convicción, otros quizá movidos por el deseo de preservar la unidad de la Iglesia, o por la presión del consenso conciliar. Solo unos pocos se negaron a suscribir el texto definitivo y quedaron apartados de la comunión eclesiástica junto al propio Arrio. Con ello, Nicea había alcanzado su objetivo inmediato. Pero más allá de la condena de una doctrina concreta, el concilio dejó una herencia mucho más profunda. Por primera vez, la Iglesia había recurrido a un lenguaje técnico y filosófico para expresar de forma universal el contenido de su fe. Aquellas palabras, discutidas durante semanas en las salas de Nicea, terminarían convirtiéndose en el lenguaje común del cristianismo durante los siglos posteriores. Aunque la controversia arriana dominó inevitablemente las sesiones y la memoria posterior del concilio, Nicea no fue convocado únicamente para resolver una cuestión cristológica. Los obispos aprovecharon aquella reunión sin precedentes para abordar otros problemas que afectaban a la vida cotidiana de la Iglesia y que exigían también una respuesta común. Uno de los asuntos más importantes fue el llamado cisma meleciano, una división surgida en Egipto durante las persecuciones de comienzos del siglo IV. El concilio intentó encontrar una solución de compromiso que permitiera reintegrar a buena parte de los seguidores de Melecio sin provocar nuevas fracturas dentro de las comunidades egipcias. Aunque la cuestión no desapareció por completo, Nicea estableció las bases para una futura reconciliación. Otro debate relevante fue la celebración de la Pascua. Las distintas iglesias locales seguían tradiciones diferentes para determinar la fecha de la principal festividad cristiana, lo que provocaba que algunas comunidades celebrasen la resurrección mientras otras continuaban aún en tiempo de ayuno. El concilio buscó una práctica común para toda la Iglesia, reforzando así la unidad litúrgica del mundo cristiano. Los padres conciliares aprobaron además una serie de cánones disciplinares destinados a ordenar la vida eclesiástica. Se regularon cuestiones relativas a la ordenación de nuevos obispos, la reconciliación de quienes habían apostatado durante las persecuciones, la disciplina del clero y diversos aspectos de la administración de las iglesias locales. Especial importancia tuvo también el reconocimiento de la autoridad y las competencias tradicionales de algunas grandes sedes episcopales: Roma,
Alejandría y Antioquía vieron confirmado el prestigio y la jurisdicción que ya ejercían desde Antigua, mientras que Jerusalén recibió un reconocimiento honorífico acorde con su significado espiritual para toda la cristiandad. Así, junto a la definición doctrinal que marcaría la historia del cristianismo, Nicea contribuyó también a dar forma a la organización, la disciplina y la vida común de la Iglesia de los siglos posteriores. Tras semanas de deliberaciones, discusiones y redacción de fórmulas, el concilio se acercaba a su final. La profesión de fe había sido aprobada, los principales asuntos disciplinares habían encontrado una respuesta común y la asamblea se preparaba para clausurar unos trabajos que ya estaban destinados a ocupar un lugar singular en la historia de la Iglesia. La inmensa mayoría de los obispos suscribió el símbolo aprobado en Nicea. Para muchos de ellos, la firma representaba algo más que la aceptación de un documento doctrinal. Era la expresión visible de la unidad de la Iglesia tras meses de división y controversia. Por primera vez, comunidades dispersas por miles de kilómetros reconocían una misma formulación de la fe mediante una decisión adoptada colectivamente por el episcopado reunido en concilio. No todos, sin embargo, aceptaron el resultado. Arrio y algunos de sus partidarios más cercanos se negaron a firmar las decisiones conciliares y fueron condenados y apartados de la comunión eclesial. El poder imperial intervino entonces para hacer efectiva la decisión del conflicto mediante el destierro de quienes rechazaban las conclusiones alcanzadas por la Asamblea. Por primera vez, una definición doctrinal de la Iglesia encontraba el respaldo directo de la autoridad imperial romana. La clausura del concilio coincidió además con las celebraciones del 20º aniversario del reinado de Constantino. El emperador ofreció un gran banquete a los obispos participantes, un acontecimiento que impresionó profundamente a muchos contemporáneos. Resultaba difícil no percibir el contraste histórico. Hombres que pocos años antes podían haber comparecido ante un tribunal romano para ser juzgados por su fe, se sentaban ahora a la mesa del emperador como consejeros y colaboradores en la búsqueda de la unidad del imperio. Cuando los participantes comenzaron a abandonar Nicea y emprendieron el regreso a sus respectivas iglesias, muchos probablemente pensaban que la controversia había terminado. El concilio había hablado, la doctrina había sido definida y la unidad parecía restaurada. La historia demostraría pronto que la realidad era mucho más compleja, pero en aquel verano del año 325, mientras las delegaciones se dispersaban nuevamente por las rutas del imperio, pocos podían imaginar que las discusiones de Nicea continuarían resonando durante generaciones enteras, y que las palabras allí aprobadas se convertirían en uno de los textos más influyentes de toda la historia del cristianismo. Cuando los obispos abandonaron Nicea en el verano del año 325, muchos pensaron que la crisis había quedado definitivamente resuelta. El concilio había hablado con claridad, el símbolo había sido firmado, y los principales defensores de la tesis arriana habían sido apartados de la comunión eclesial. Todo parecía indicar que la paz doctrinal regresaría pronto a la Iglesia. Sin embargo, la historia siguió un camino muy distinto. Pocos años después del concilio, Eusebio de Nicomedia recuperó el favor imperial y regresó a su sede episcopal. Su influencia en la corte fue creciendo progresivamente hasta convertirse nuevamente en una de las figuras más poderosas del Oriente cristiano. Al mismo tiempo, Arrio consiguió presentar una profesión de fe suficientemente ambigua como para obtener su rehabilitación,
y preparar su regreso a la comunión eclesial. Aunque su muerte, ocurrida poco antes de su readmisión solemne, impediría que aquel retorno llegase a consumarse plenamente. Mientras tanto, quienes habían defendido con mayor firmeza las decisiones de Nicea, comenzaron a sufrir el peso de las nuevas circunstancias políticas. Atanasio de Alejandría, sucesor de Alejandro y principal defensor del símbolo niceno, fue acusado, juzgado y finalmente enviado al exilio. Sería solamente el primero de varios destierros que marcarían su vida y que lo convertirían en el gran símbolo de la resistencia nicena durante buena parte del siglo IV. La paradoja era evidente. El concilio había vencido, pero la controversia continuaba. Durante décadas, emperadores, obispos y sínodos discutirían no ya sobre Arrio, sino sobre el significado mismo de Nicea y sobre la interpretación de las fórmulas allí aprobadas. Y sin embargo, el verdadero legado del concilio fue mucho más profundo que las disputas inmediatas que le siguieron. Por primera vez en su historia, la Iglesia Universal se había reunido para definir solemnemente su fe mediante la deliberación conjunta de sus obispos. Nicea se convirtió así en el primer concilio ecuménico y en el modelo sobre el que se construiría toda la tradición conciliar posterior. Constantinopla, Éfeso, Calcedonia y los grandes concilios de los siguientes siglos mirarían hacia el año 325 como su referencia y precedente fundamental. Allí nació también la primera definición universal de la fe cristiana. Las palabras discutidas en las salas de Nicea no pertenecían ya únicamente a una iglesia local ni a una escuela teológica concreta, sino a toda la cristiandad. El concilio había demostrado que la Iglesia podía reunirse, debatir y expresar de manera común aquello que creía y transmitía desde los tiempos apostólicos. Por ello, el verdadero triunfo de Nicea no fue la derrota de Arrio ni la victoria de una facción sobre otra. Su mayor legado fue inaugurar una nueva forma de custodiar la fe y preservar la unidad de la Iglesia. 17 siglos después, el eco de aquellas discusiones continúa resonando cada vez que millones de cristianos, en Oriente y Occidente, recitan todavía las palabras nacidas en aquella ciudad de Bitinia durante el verano del año 325. Así concluimos el tema de hoy. Les invito a dejar sus sugerencias, propuestas y comentarios para enriquecer el contenido sobre la cristiandad oriental y sus tradiciones. Un Oriente que fue la cuna del cristianismo y hogar de los creyentes en Cristo desde la revelación. Todas estas historias y relatos los encontrarán aquí, en Oriens Fidei.